Hola, muy buenos días a todos, todas. Vamos a comenzar con la clase del enfoque neuropsicológico eh, y vamos a describiendo un poco los objetivos de la clase, que están referidos a que los estudiantes puedan comprender los supuestos del enfoque neuropsicológico, identificar las estrategias de evaluación tanto top-down como bottom-up y también identificar técnicas y enfoques de tratamiento desde el enfoque neuropsicológico. La carta sinóptica de esta clase está referida a una introducción que nos permite ir poniéndonos más al día con la temática del modelo neuropsicológico y para después pasar a lo que son los enfoques de intervención, ya previo a lo que es la evaluación y bueno, también la intervención también de este modelo. ¿Ya? Entonces es una secuencia que sigue una idea de poder, en este caso, tener una idea general de qué se trata el modelo, después de eso poder eh, ver cuáles son los diferentes enfoques de evaluación y tratamiento y después algunas pistas para evaluar y después de eso consideraciones de intervención. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfoque neuropsicológico, algunas personas se refieren a el crecimiento o a la formación progresiva de un modelo neuropsicológico. Ahora nosotros sabemos que para poder hablar de modelo, algunos autores comentan que es necesario tener ya primero un fenómeno de estudio, también es necesario tener instrumentos que permitan evaluar o observar este fenómeno y aparte de eso también lo que tiene que ver con técnicas para poder trabajar eh, esta problemática. Eh, lo último y más importante también para poder hablar de un modelo es que cuente con un cuerpo de conocimiento en desarrollo. O sea, una vez que nosotros hablamos, por ejemplo, de un modelo neuropsicológico, que exista también una serie de publicaciones o artículos que puedan también ser socializados, que puedan ser revisados, contrastados y replicados también. Ahora, por lo mismo también en esta perspectiva hablamos de un enfoque porque cuando hablamos desde lo que es la neuropsicología clásica es una disciplina que ya está establecida. Sin embargo, lo que nosotros tratamos o pretendemos de hacer es hablar de la neuropsicología, pero desde lo que es la terapia ocupacional. Entonces, como modelo neuropsicológico de terapia ocupacional, posiblemente sería un poco ambicioso tratarlo como un modelo, sino que más que nada como un enfoque en el sentido de que la rehabilitación cognitiva utiliza distintas herramientas para poder cumplir el propósito de un desempeño en actividades satisfactorias. Eh, entonces, por otro lado, también es importante comentar que desde esta línea más clásica de la neuropsicología hay distintas líneas, distintas ramas. Entonces, eh, no es solamente una única manera de observar lo que es la neuropsicología, que después de eso presta insumos a terapia ocupacional. Entonces, como ya les comentaba, desde el punto de vista como más teórico, desde el punto de vista más académico, porque preferimos llamarlo como un enfoque antes que un modelo. Y ahí que el Hofner aporta que esta configuración de un modelo neuropsicológico es cada vez más evidente. Ok, entonces para poder continuar con la clase es importante hacer algunas distinciones. Hay dos conceptos que tienen que ver con percepción y cognición que habitualmente son mencionados cuando hablamos del enfoque neuropsicológico. Ahora, cuando nosotros nos referimos al primer concepto que tiene que ver con percepción, hacemos la distinción entre sensación y percepción. ¿Ya? La sensación, cuando nosotros recordamos aspectos más desde lo que tiene que ver con la fisiología sensorial, es la estimulación de cualquier receptor periférico que genera ya un potencial de acción que viaja
a través de las vías a centros de integración superior. Entonces, cuando nosotros logramos, en este caso, generar un procesamiento de esta información, hablamos de la siguiente etapa que tiene que ver con un fenómeno más perceptivo. Como dice acá esta definición, que la percepción es el procesamiento a nivel del encéfalo, ¿ya? Encéfalo o estructura, en este caso, del sistema nervioso central, que transforma la información en nuestra experiencia inmediata en el mundo. Entonces nosotros podemos, a través de la estimulación de estos receptores, saber la posición de las partes del cuerpo en el espacio, por ejemplo. Mientras que en un nivel un poquito más elevado tenemos a la cognición, que va a consistir en una jerarquía interactiva que incluye capacidades cognitivas primarias, habilidades de pensamiento a nivel superior y metaprocesos cognitivos. Entonces hablamos con respecto a diferentes dominios, ¿ya? Dominios que son referidos a la experiencia, en este caso inmediata, y también dominios de pensamiento de nivel superior. Y también los metaprocesos cognitivos tienen que ver con la posibilidad de darnos cuenta de qué estamos pensando, ¿ya? Y cuando nosotros generamos estos procesos, podemos de la misma forma entonces poder reflexionar, poder corregir y poder también, por ejemplo, anticipar. Entonces, si es que nosotros ya tenemos estos conceptos que están definidos, que están más o menos como acordados, ya nos hemos puesto en este caso al tanto de qué se tratan, podemos nosotros hablar de los supuestos del modelo o del enfoque neuropsicológico. Entonces, hablamos de que si es que nosotros queremos aplicar ya estas técnicas del enfoque neuropsicológico en terapia ocupacional, para la terapia ocupacional es muy importante lo que es el concepto de desempeño ocupacional, ¿ya? Que es la posibilidad de hacer o dejar de hacer algún tipo de tarea o actividad eh, que tenga ciertos requisitos y aparte de eso también que tenga en este caso como una intencionalidad, un propósito y que como todos sabemos esté inserta en un contexto. Entonces, uno de los supuestos, ¿ya? Una como de las premisas de este modelo es que el desempeño ocupacional va a tener un fundamento en la capacidad de percibir y evaluar la información, así como también la capacidad para idear, planificar y ejecutar una acción con significado. ¿Ya? Entonces, finalmente, eh, como para ir resumiendo, la idea es que nosotros generamos o participamos de actividades y para que podamos participar de estas actividades, ¿ya? Hay un sustrato que tiene que ver con lo neurológico, con los dominios neuropsicológicos y que son muy importantes para que nosotros podamos participar de manera satisfactoria ya en estos procesos. Como por ejemplo a estos jugadores de ajedrez, ¿sí? Aquí nosotros podríamos ver ya que es una imagen que es bastante estática, pero hay una serie de movimientos que ellos están realizando a nivel mental. Entonces, claro, es una actividad evidentemente con un sustrato neuropsicológico, pero eh, para que pueda ser posible, ya hay una serie de procesos que están ocurriendo ya a nivel de ambos jugadores. Por otra parte, tenemos también un encuadre, ¿ya? Y este encuadre yo siempre lo realizo en el sentido de que eh, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con, en este caso, desempeño de actividades, también tenemos un sustrato que tiene que ver con la estructura y la función corporal, pero también hay un, un área, un dominio que es distinto, que está referido a lo que es la participación. ¿Ya? Posiblemente en la imagen que nosotros observábamos previamente de esta pareja de adultos jugando ajedrez, tiene que ver con un encuentro que ellos hacen cada cierto tiempo, eh, que no es frecuente, pero que habitualmente cuando ellos se ven, se encuentran, les gusta jugar este
juego de mesa, ¿ya? Entonces, tiene que ver con una participación, con un tema social, con aspectos de la historia de vida de ambos. Entonces, ahí ya nos vamos al aspecto más de participación. Eh, Desde el punto de vista más de actividad, es un juego que tiene reglas, que tiene una secuencia para poder ser ejecutado, ¿ya? Sobre todo tiene en este caso una serie de simbolismos que tienen que ser interpretados para poder finalmente generar acciones correctas y bueno, también poder anticiparnos para poder ganar la partida, porque finalmente de eso se trata. Pero también a nivel de funciones y estructuras corporales hay una serie, en este caso, de dominios cognitivos, o lo que nosotros conocemos como funciones cognitivas, que están eh, funcionando a tope para poder generar un desempeño competitivo. Por ejemplo, niveles atencionales, memoria, memoria de trabajo, eh, memoria en este caso también anterógrada, que tiene que ver con el recuerdo de otras jugadas previas. Eh, También mecanismos de eh, metacognición, que es como poder observar qué es lo que estoy haciendo para poder disminuir también los errores. Entonces, a nivel de lo que son las funciones y estructuras corporales, también hay un nivel de actividad importante. Ahora, es importante no olvidarnos que cuando nosotros hablamos de las funciones cognitivas, del aspecto más de estructura y función corporal, también hay un sustrato que es mucho más físico, que es mucho más orgánico, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de este sistema nervioso, podemos recordar siempre que está dividido porque la bibliografía se describe como un sistema nervioso que es jerárquico. Entonces, por lo mismo, podemos hacer la referenciación entre lo que es el sistema nervioso central y el periférico. ¿Ya? Habitualmente saco nuevamente a colación el sistema nervioso periférico, fundamentalmente porque como que a ratos como que nos olvidamos, porque como no siempre es tratado en la eh, como bibliografía o más que bibliografía, en el uso como más práctico del mismo, eh, y con esto me refiero al sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que va a tener este aspecto que es mucho más simpático y todo lo que tiene que ver con funciones de activación que son involuntarias. No hay un manejo voluntario de estas funciones. Y una regulación, en este caso parasimpática, que tiene un rol ya mucho más inhibidor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una función que no tiene ya un control voluntario estrictamente hablando es el aspecto, por ejemplo, de la respiración. Ya nosotros podemos influir, ¿ya? Pero habitualmente siempre vamos a tener un ritmo ya de respiración o lo que tiene que ver con eh, los latidos cardíacos, ¿ya? O sea, nosotros igual podemos influir ¿ya? Más o menos en los latidos cardíacos, pero es un funcionamiento que no depende de la conciencia de manera permanente. Entonces, por eso es que se llama de forma, se llama, mejor dicho, como sistema nervioso autónomo. Y bueno, después cuando hablamos de la parte más somática, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, eh, las vías, en este caso, sensitivas o motoras, que nosotros ya hemos descrito un poco en la clase, en las diapositivas anteriores. En ese sentido, bueno, nos fijamos en el sistema nervioso central a nivel de lo que es el cerebro, ¿ya? Y bueno, las diferentes divisiones, aquí están las divisiones desde el punto de vista de la embriología, cuando nosotros vamos viendo cómo se van haciendo las divisiones, ya desde el punto de vista embriológico hablamos de prosencéfalo, ya mesencéfalo y romboencéfalo. Recordemos que el prosencéfalo ya principalmente tiene que ver con eh, el cerebro anterior, ya que va a estar compuesto, si nos acordamos, por el telencéfalo y el diencéfalo también. Cuando hablamos de telencéfalo, hablamos de la corteza cerebral
y el diencéfalo principalmente de los ganglios basales, el tálamo y el hipotálamo. Si nosotros vamos disminuyendo a nivel de jerarquía, también nos encontramos con el mesencéfalo, que mantiene también su mismo nombre, y algunas de las estructuras que podemos recordar acá son el acueducto de Silvio, ¿ya? Y también, no sé, pues el tectum, que son algunas estructuras que están presentes acá en el mesencéfalo. Y después en el romboencéfalo, ya podemos encontrar lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo, pero fundamentalmente vamos a recordar la presencia de lo que es el cerebelo, ¿ya? Y también una estructura bien relevante para lo que es la neuropsicología, porque tiene que ver con los procesos atencionales, que tiene que ver con la protuberancia o el bulbo raquídeo. Entonces, fundamentalmente recordar que es un sistema que es jerárquico, que vamos subiendo el nivel de complejidad, como en el ejemplo de la activación de estos receptores periféricos, pero que finalmente llegan a un nivel superior para poder ser integrados y eh, procesados. Acá nosotros observamos una actividad que habitualmente es como bien versátil para nosotros, que es la posibilidad de hacer cocadas, y a los estudiantes les gusta bastante porque es sencilla, porque tiene también una posibilidad de generar interacción, ya con los usuarios, en el sentido de que no demoras mucho en prepararla y luego ya las puedes compartir, puedes, no sé, generar alguna actividad de socialización. Eh, mm, Importante es que nosotros igual podemos incluir ya estos principios de neuropsicología para poder desarrollar actividades que impliquen la utilización de las distintas funciones cognitivas, por ejemplo, funciones atencionales, funciones que tengan que ver con memoria de trabajo, funciones ejecutivas, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el aspecto sensorial, porque el hecho de manipular estos objetos, ¿ya?, entrega también una experiencia sensorial. Entonces, hemos comentado que el enfoque neuropsicológico tiene que ver con esta capacidad de poder integrar los estímulos, procesarlos y generar ya una participación de actividades efectivas en el ambiente. Eh, pero cuando nosotros hablamos desde la perspectiva más clínica, también es importante poder identificar en qué casos nosotros podemos utilizar este modelo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de déficit o deterioro cognitivo, que puede ser resultado de distintas alteraciones o distintas condiciones de salud, como por ejemplo patologías del desarrollo, problemas de aprendizaje, lesiones o enfermedades cerebrales tales como ACV, STU es de tumor cerebral, abuso de sustancias cuando hay daño orgánico, traumatismo encefalocraniano, esquizofrenia, ¿ya? También desde el punto de vista de la cronicidad podemos nosotros observar también algunas alteraciones neuropsicológicas y bueno, lo que ustedes conocen también como la demencia clásica, que es la demencia o enfermedad tipo Alzheimer. Algunas complicaciones también de procedimientos médicos pueden también tener algunas dificultades desde el punto de vista del funcionamiento neuropsicológico, como dificultades o problemas en la anestesia, y también ya se define acá como problemas socioculturales o que hay en este caso influencias del ambiente social en el funcionamiento de las funciones cognitivas. Desde el punto de vista como de condiciones neurológicas ya hemos identificado algunas condiciones de salud, ¿ya? Pero también otras pueden ser añadidas como encefalitis de características virales, que es la inflamación del sistema nervioso central, em, lo que tiene que ver con enfermedades degenerativas como esclerosis múltiple, tumores cerebrales. La enfermedad del Parkinson también tiene un perfil de alteraciones neuropsicológicas.
algunos síndromes, como por ejemplo Korsakoff, enfermedad de Huntington, y ya habíamos mencionado la enfermedad de Alzheimer. Ok, entonces, siguiendo con la línea de la clase, vamos a trabajar con lo que es el proceso de evaluación y vamos a revisar algunos enfoques para poder generar estos procesos de evaluación y mencionar algunas pautas que se utilizan ampliamente en lo que es terapia ocupacional. Hay un denominado enfoque funcional que dice que va a aprovechar los valores de la persona para mejorar el desempeño ocupacional y está enfocado en reducir las limitaciones de las actividades y las restricciones en la participación, eh, más que en restablecer ya las habilidades deterioradas. Sus técnicas de tratamiento apuntan a adaptar la tarea o el ambiente, entrenar las tareas funcionales o compensar cuando es necesario. Entonces, aquí nosotros podemos observar un déficit que está establecido, eh, pero más que el déficit, lo que nos va a interesar ya es la funcionalidad de la persona. Por lo tanto, vamos a generar distintas estrategias que están mencionadas ahí en la diapositiva para poder favorecer el desempeño. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el primer elemento. Tenemos lo que es el enfoque curativo, que va a tratar el deterioro. O sea, si nosotros tenemos dificultades en lo que es procesos atencionales, ¿ya? Entonces vamos a entrenar la función o el dominio atencional para poder después tributar a un mejor desempeño en las tareas. Entonces dice que va a enfatizar el restablecimiento de las habilidades cognitivo-perceptivas deterioradas y busca modificar las habilidades de la persona en lugar de manipular las demandas o el contexto de la actividad. Entonces estamos enfocados más en capacidad, habilidad y después de eso, cuando nosotros generamos una mejora en este nivel, vamos a tener una mejor participación. Entonces, como dice aquí la pregunta, evaluar el desempeño ocupacional o la discapacidad o el déficit. Por una parte tenemos estas evaluaciones funcionales por medio de la observación de las actividades de la vida diaria, eh, que van a estar relacionadas con el estilo de funcionamiento de las personas, o cuando nosotros, por ejemplo, observamos un usuario en un contexto más clínico, importante es tener la referencia de cuál era el funcionamiento que él tenía previo al ingreso al hospital, que es el funcionamiento basal, como se denomina. Entonces, como dice aquí, los déficits en el desempeño nos indicarán las adaptaciones y las compensaciones para mejorar la función. ¿Sí? Entonces, de lo que realizaba, lo que no puede realizar ahora, cómo nosotros podemos generar estrategias para eh, generar un desempeño similar al anterior. Y por otra parte, estas evaluaciones basadas en las limitaciones que se van a centrar en los componentes de las destrezas que se encuentran en el desempeño ocupacional. ¿Sí? Cuando nosotros hablábamos más de eh, lo que es en este caso de capacidad o habilidad, en este caso en el desempeño. Ahora, estas dos grandes áreas, eh, en la bibliografía en inglés hay dos conceptos que son eh, bien mencionados. O sea, cuando nosotros después vamos a revisar textos, se habla de un enfoque que es top-down o un enfoque bottom-up y que tiene que ver fundamentalmente con lo que hemos mencionado recién. Por una parte, tiene que ver el top-down, ya que es como de lo general a lo particular, que es como eh, el contexto del usuario, como dice acá, eh, tiene que ver en este caso con las actividades que realiza a nivel general, ya con sus rutinas, ya con sus valores, con sus creencias. Por otra parte, tenemos el bottom up, que es como de lo particular, ya desde lo más pequeñito, desde los ladrillos que constituyen ya el desempeño de una función, a lo más general, lo más amplio. Entonces tenemos esos dos extremos. Cuando nosotros hablábamos
¿ya? Desde lo que es la función, ¿ya? Podemos nosotros hablar de este marco mucho más general, ¿ya? Y por otro lado hablamos desde lo que es el déficit o el deterioro o la función cognitiva específica, hablamos de este enfoque que es bottom-up, ya que es desde lo específico, ya a lo más general, a lo más grande. Entonces, este esquema que nosotros observamos acá nos da un ejemplo bien claro. Vamos desde una evaluación del continuo, ¿ya? Desde lo que es la ocupación o el desempeño de actividades en un extremo. Ustedes sitúense acá abajo en la parte de la base de esta tabla. Aquí yo me refiero a lo que es la ocupación, ¿ya? Por otro lado tenemos en lo que es el déficit o la discapacidad. Entonces ahí tenemos lo que es el enfoque top-down en lo que es el área más ocupacional y en el eh, extremo del déficit tenemos este enfoque más bottom-up. ¿Ya? Ahora sí nos subimos un poquito y ahí vamos viendo, por ejemplo, eh, en el área top-down vemos lo que es la ocupación, como por ejemplo el autocuidado, ¿ya? No sé, todo lo que tiene que ver con aspectos de independencia, todo lo que tiene que ver con aspectos de tiempo, lugar, contexto, ya edad, ya y género, que es como algo mucho más general. Eh, Cuando nosotros hablamos a nivel de evaluación, ya, por ejemplo, la evaluación ocupacional, desempeño de todas las actividades, ya que en este caso posibilitan ya el desempeño de actividades en un contexto. Y después de a poquito vamos, por ejemplo, seleccionando lo que es las actividades o las tareas, ya todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con actividades de higiene, de aseo mayor, ya obtener, por ejemplo, los distintos elementos que son necesarios para esta actividad y si vamos un poquito más a lo que tiene que ver con las habilidades de desempeño, ya por ejemplo, para poder seleccionar y localizar los objetos, ya usados, por ejemplo, de forma adecuada, eh, poder en este caso iniciar, ya mantenerse y finalizar apropiadamente en este caso en una tarea que tiene que ver como por ejemplo con el enjabonado. Eh, Dentro de eso las habilidades motoras, ya por ejemplo de interactuar con los objetos, ya posicionarse, poder generar en este caso movimientos efectivos en secuencia, son ya habilidades requeridas. Y si es que vamos un poquito más abajo, ya vamos a identificar habilidades que tienen que ver con la percepción visoespacial, ya que tienen que ver con la posibilidad de discriminar los objetos y los estímulos visuales, con la atención, ya con poder dirigir y mantenerla, y con los movimientos, como por ejemplo de alcanzar, ya generar movimiento en este caso de prensión poder tomar en este caso los objetos. Entonces, el siguiente ejemplo, o el anterior, mejor dicho, es un análisis desde lo que es top-down, o sea, desde ocupación ya hasta la estructura y función corporal. Ahora, nosotros podríamos partir al revés, ¿ya? Nosotros podríamos decir que, por ejemplo, para poder generar esta actividad de ducha, vamos a ir desde bottom-up, o sea, desde lo mucho más eh, particular, ¿ya? Mucho más específico, como por ejemplo percepción visoespacial, atención y movimientos para poder generar ya el desempeño de la tarea de poder colocarnos este gel de ducha que es un jabón, ¿ya? Y después para eso vamos desde las habilidades de desempeño, después de eso cuál es la tarea que nosotros vamos a realizar y después de eso el contexto que tiene que ver con la ocupación. Entonces ahí vamos de manera inversa. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, trabajamos con un, eh, una pauta, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, con un mini mental nos entrega los dominios cognitivos, ¿ya? O las funciones cognitivas, eh, que son, no sé, pues, atención, memoria, memoria, no sé, pues, retrógrada, o memoria, eh, en este caso, reciente, ¿ya? Y bueno, todos los ítems que va a evaluar.
Entonces, ahí nosotros estamos partiendo desde lo que es la estructura y función corporal, porque es como desde lo mucho más pequeño que finalmente nos va a permitir involucrarnos en tareas. Ahora, acá tenemos un ejemplo, en este caso, como de cómo nosotros podemos evaluar o realizar un proceso de evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vamos eh, en lo que es el tema, en este caso, de las evaluaciones de actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Ya? Entonces nosotros aquí podemos generar esta evaluación que es cognitiva, que va a estar apelando a las diferentes funciones desde lo cognitivo eh, para que después nosotros podamos generar una propuesta de tratamiento en relación al diseño y adaptación de actividades terapéuticas para poder después ser implementadas. Y este proceso siempre tiene que estar revisado. O sea, una vez que nosotros hacemos una propuesta, ¿ya? Vamos viendo cómo va funcionando y observando la efectividad del método en torno a las actividades de la vida diaria o instrumentales o otras también que nosotros podamos desde terapia ocupacional pesquisar con problemas. Específicamente ya uno de los modelos o enfoques de tratamiento tienen que ver con eh, una propuesta de evaluación ya que hace Toglia y Abreu ya hace varios años atrás, pero que a mí me parece bien interesante siempre de discutirla con los estudiantes desde el punto de vista como pedagógico, es como bien interesante. Primero, para poder evaluar a un usuario, ya es importante siempre observar si es que está orientado. Y cuando nosotros hablamos de orientación, conocemos lo que es la orientación en espacio, en tiempo y también en persona. Son ítems también que evalúa, por ejemplo, el Minimental. En persona ya tiene que ver con que el usuario que nosotros estamos entrevistando te diga que él es Juan Pérez, eh, que te comente su edad, que te comente más o menos con quién vive, ¿ya? Y que identifique algunos familiares y el nombre de cada uno. Eso tiene que ver con orientación en persona. Y lo que es importante también, ¿ya? Lo que son las funciones atencionales, que nos permite entonces la capacidad de eh, estar atentos, ya como el nombre de la función lo indica, a los estímulos del entorno. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, cuando nosotros observamos a un usuario en un contexto clínico, por ejemplo, en el hospital, es fundamental poder observar cuál es el nivel o el grado de conciencia que tiene. Y para eso revisen el apunte que yo les estoy facilitando, porque ahí aparece desde el punto de vista neurológico cuáles son los niveles de conciencia, que podemos observar el estado de vigilia, ya el estado de somnolencia, ya sopor y también coma, que son algunos de los que se describen. También es importante y a rato se nos va el tema del procesamiento visual, ¿ya? Si la persona es- tiene, por ejemplo, algún déficit visual, a ratos problemas neurológicos o daño neurológico, tenemos lo que son eh, reducción en el campo visual, ya o tenemos dificultad en la percepción de figura y fondo, reconocimiento de objetos, ya en el caso de los adultos mayores es bastante recurrente problemas en la agudeza visual, bueno, todo lo que tiene que ver con alteraciones que nosotros conocemos, que son, no sé, pues la miopía, el astigmatismo, que eventualmente podrían influir y que son fácilmente corregidas con una ayuda técnica, que son el uso de lentes. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si estamos en un contexto de evaluación neuropsicológica, que usen sus lentes, los usuarios, que en el caso de los adultos mayores, sus audífonos y todo lo necesario para que puedan recibir la información visual y por otras fuentes de la mejor manera posible. Y por otra parte también tenemos la planificación motora, ¿ya? Eh, que es importante también poder evaluarla. Otro aspecto que tiene que ver con la memoria, la organización, ¿ya? Y la resolución de problemas, que también es un aspecto que nosotros a través de una actividad también podemos ir observando cómo va eso.
Tenemos acá en el centro de esta diapositiva el estado mínimo o el estado de alerta, el esfuerzo mínimo de estado de alerta, perdón, y la concentración y análisis, que eso tiene que ver con eh, niveles ya jerárquicos del sistema nervioso central que son mucho más básicos, por así decirlo. Nosotros identificamos ya a lo que es el tronco encefálico como una estructura desde la neuroanatomía que va a estar implicada en los procesos atencionales. ¿Ya? Como yo les digo, el tema del estado de vigilia ya es uno de ellos y que nos permite entonces tener más o menos alerta. Pero también se dice que desde el punto de vista de las funciones atencionales hay ya ciertas zonas o áreas corticales que van a estar influyendo en la atención también. Entonces, en torno a esto nosotros podemos observar cuáles son las respuestas en torno a una actividad determinada por parte de nuestros usuarios. Por último, nosotros podríamos evaluar lo que es el comportamiento ocupacional, ya la BD, lo que es el trabajo, tiempo libre, el juego. ¿Ya? Entonces, esta es como una forma de evaluar, ya que es desde lo mucho más específico a lo mucho más general. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros tenemos que orientarnos de cómo realizar la evaluación, tenemos esta serie de pasos que propone Toglia y Abreu. Tenemos otras evaluaciones, por ejemplo, como el LOTCA, que es el Low State Occupational Therapy Cognitive Assessment, el Mini-Mental, también tenemos el MOCA, áreas que evalúa el LOTCA, que es esta batería estandarizada, tiene su maleta con sus distintos objetos que permiten evaluar funciones cognitivas específicas como orientación, percepción visual, espacial, praxis, organización motora, operaciones racionales y una versión también que es geriátrica, que es sobre 70 años, me parece mucho. Algunas de las funciones o dominios cognitivos es la orientación de lugar, tiempo, percepción visual, que es identificación de objetos, formas, figuras superpuestas y constancia de objetos, que son funciones visuales básicas. Espacial, por ejemplo, lo que tiene que ver con la discriminación primero del propio cuerpo, la discriminación ya sobre el otro y las relaciones espaciales. Y de la praxis, ya cuando nosotros hablábamos del componente, en este caso, de planificación y ejecución motora, la imitación, la utilización de objetos y utilizaciones o acciones. Por un lado también tenemos la organización visomotora, operaciones racionales y atención y concentración. Entonces ahí aparecen las secuencias y las tareas que pide ya este LOTCA al momento de... Te imagino que ustedes ya lo conocen, que es el mini mental, ya que es una discriminación rápida de las funciones o el estado mental de un usuario. Puede ser utilizada en adultos mayores y población con sospecha. Algunos de los ítems que evalúa: orientación de espacio-tiempo, atención, concentración y memoria, capacidad de abstracción, que es cálculo, lenguaje y percepción visoespacial, y eh, instrucciones sencillas. Algunas de las limitaciones de la prueba, ¿ya? Bueno, usuarios con trastornos del ánimo, como depresión, la ingestión o la administración de algún tipo de droga o psicofármaco que podría interferir en el desempeño habitual de las funciones cognitivas, problemas metabólicos que pueden también generar alteraciones ya en el desempeño de funciones cognitivas, de privaciones ambientales, ya alcoholismo, infecciones, problemas nutricionales, ya y hemorragias supraracnoideas, o sea, donde hay en este caso algún compromiso del funcionamiento entre comillas normal de la función. Esta evaluación te entrega una puntuación y también una estandarización según deterioro leve, moderado o severo. Y esto según el puntaje que nosotros podamos obtener del Mini-Mental cuando hablamos del MOCA, que es el Montreal Cognitive Assessment,
nos entrega en este caso una puntuación al final. No nos entrega como una categorización. Pero lo importante de esta evaluación, que también se utiliza bastante, ya es que va definiendo los distintos tipos de prueba por área: visoespacial, identificación, atención, lenguaje, abstracción, recuerdo diferido y orientación. Por otro lado, tenemos otra evaluación que también es un poquito más exhaustiva, que que es el ACR, ¿sí? Y es una evaluación que va a evaluar distintos ítems que se está utilizando actualmente. ¿Sí? Tiene distintos dominios como orientación y atención, memoria, fluencias verbales, lenguaje y habilidades, perdón, visoespaciales. Ahora, dentro de la aplicación de este instrumento tenemos que desarrolla este mini mental, y aparte otras tareas ya o evaluaciones más que finalmente hacen ya eh, lo que es la configuración de este ACR, y en este caso R es de revisado y CH es de la versión chilena. Si ustedes colocan ACR, ya van a encontrar en la web eh, lo que es la versión para poder ser aplicada en contextos nacionales. Entonces incluye lo que es el MMSE, que es el Mini Mental, y aparte eso también desarrolla su propia evaluación. Entonces, como dice, el puntaje total del MMC corresponde a la suma de los puntos destacados con gris. Entonces va a incluir las evaluaciones del Mini Mental, pero aparte hace su propuesta, que es una evaluación de los diferentes dominios que ahí aparecen. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder seleccionar? Y con esto ya voy cerrando la primera parte de esta clase, que tiene que ver con una evaluación inicial, con entrevista, ya poder en este caso observar e interactuar también con el usuario. A ratos hay checklist, ya, o hay protocolos también, hay entrevistas estructuradas, y también la observación de las tareas y el desempeño básico del usuario. Después seguimos en una estimación inicial de la capacidad y el desempeño, y ahí nosotros vamos observando a través de lo que el usuario puede hacer, o la referencia también de los mismos cuidadores o de los familiares, cuáles son como las limitaciones desde el ámbito cognitivo. Y ahí, cuando nosotros ya podemos detectar, por ejemplo, que hay problemas de memoria o que el usuario tiene problemas atencionales, que no finaliza las tareas, podemos nosotros ir y seleccionar alguna de estas evaluaciones que hemos mencionado previamente, para poder, como se dice, hilar más fino. Entonces, evaluaciones del desempeño ocupacional a través del uso de herramientas ya mucho más específicas. Y estas herramientas más específicas están al nivel del déficit, que son herramientas de tipo screening, que tienen que ver con un tamizaje, o poder ver de manera más puntual qué es lo que está pasando con los dominios cognitivos. Y después de eso nosotros hacemos un proceso de interpretación, pero el déficit, ¿ya? Por ejemplo, si es que el Minimental nos dice que tiene problemas de orientación, de memoria y de habilidades visoespaciales, ¿ya? Finalmente, cómo esos déficits repercuten en el desempeño ocupacional. Eso es lo más importante. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta acá en la primera parte, y luego yo les voy a subir también las consideraciones de tratamiento para que lo puedan también revisar, pero la primera parte de esta clase va a quedar hasta acá.